Cada mañana es igual, paso mi tarjeta por el lector. Saludo con un gesto a la recepcionista que nunca recuerda mi nombre. Y me sirvo un café quemado en mi taza rota que dice: el jefe más o menos del mundo. Un regalo de intercambio navideño al que nadie me invitó. Mi cubículo está junto a la ventana, pero la luz del sol no logra atravesar el vidrio esmerilado. 10 años en esta oficina en el corazón de Ciudad de México, y sigo siendo el fantasma que arregla los números que nadie quiere mirar. La empresa se jacta de ser una gran familia. Presumen de sus máquinas de kombucha, sudaderas con el logo y miércoles de bienestar, que no son más que barras de granola repartidas por recursos humanos. Pero yo vi lo que le hicieron a Clara Montes hace 3 meses, 25 años en marketing, empujada a una jubilación anticipada con un vale de 2,000 pesos para una app de comida a domicilio y un pastel de supermercado. Hasta la obligaron a entrenar al becario que la reemplazó. Ese día, en la sala de descanso, le compré un pan dulce de una tiendita y un café negro. Me dijo que fue lo más amable que alguien en la oficina había hecho por ella en toda la semana. Ahí entendí qué clase de familia era esta. Así que mantengo la cabeza gacha. Mi trabajo es cuadrar recibos con partidas, asegurarme de que los libros de la empresa parezcan impecables cuando lleguen los auditores. En papel, es un trabajo limpio. En la realidad, es como tapar agujeros en un barco que se hunde. Proyectos especiales, estrategia de innovación, retiros de liderazgo, nombres creativos para viajes de golf, fines de semana en Valle de Guadalupe y facturas de proveedores que solo existen en la imaginación de Diego Salazar. Aprendí a no preguntar, solo registro, pongo fecha, guardo en mi carpeta de cúbrete las espaldas. Pero esta tarde, los números me miraron de vuelta de una manera que me apretó el estómago. Un cargo bajo proyectos especiales, proveedor Fénix Sinergia, sin dirección, sin contacto, solo 3,758,000 pesos por consultoría de alineación estratégica. Y lo peor no fue eso. La firma de aprobación en el documento era mía, mis credenciales, mi firma digital, registrada a las 2:14 de la madrugada de un sábado, cuando estaba en casa viendo repeticiones con sobras de tacos de suadero. Me quedé helada. Alguien había clonado mi acceso, falsificado mi nombre en su plan. Si esto explotaba, no sería Diego ni el proveedor fantasma los que pagarían el precio. Sería yo, con la mano temblando. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta encriptada, enterrada 3 niveles dentro de mi disco duro. Luego, enderecé mi taza en el escritorio. Minimicé la ventana y forcé mi rostro a la misma máscara inexpresiva de todos los días, porque si dejaba ver aunque fuera una chispa de lo que sabía, se darían cuenta de que había visto demasiado. Y en esta oficina, ver demasiado es lo más peligroso que puedes hacer. Después de ver mi nombre falsificado en esa aprobación, me quedé mirando la pantalla hasta que se me nubló la vista. 10 años de lealtad. Y ahora era un escudo conveniente. Tenía sentido. De una manera cruel, había construido mi vida alrededor de este trabajo después del divorcio, volcándome en libros contables y conciliaciones porque, al menos, los números no mentían hasta que alguien los torció. Cada mes enviaba una parte de mi sueldo para cubrir los cuidados de mi padre en Cuernavaca. Él trabajó el turno nocturno en una fábrica textil hasta que su cuerpo no dio más. Su pensión apenas cubre la luz. Mis cheques evitan que su techo se derrumbe. Sin este trabajo, ambos nos hundiríamos. Ese pensamiento me ha hecho callar más veces de las que quiero contar. Diego lo sabía. En nuestras reuniones 1 a 1, con su café latte en la mano, me sonreía y me decía: eres importante, Elena, pero no indispensable. Luego deslizaba otra factura de proyectos especiales por mi escritorio. Algo ridículo, como 240,000 pesos etiquetados como revitalización creativa, que en realidad eran fines de semana en viñedos para él y consultores que solo existían en sus historias de Instagram. Yo anotaba la transacción,
Guardaba una copia en mi archivo y fingía no ver el desprecio en sus ojos. Ese archivo se convirtió en mi armadura invisible, capturas de pantalla, metadatos, fechas. Guardaba todo bajo nombres inofensivos, como listas de supermercado. Un hábito de supervivencia, no de rebeldía. O eso me decía a mí misma. Entonces apareció Javier Torres, el auditor externo con una chaqueta de pana y la costumbre de alzar una ceja cuando algo olía mal. Durante una revisión de proveedores, se detuvo en una factura duplicada. Me miró y levantó la ceja. Entendí. Documenta esto. A partir de ahí, hablamos en un idioma de gestos y silencios. Nunca pidió archivos directamente. Yo nunca los ofrecí, pero poco a poco formamos una alianza callada. Dos fantasmas trazando el mapa de la podredumbre bajo la superficie brillante. Pensé que tal vez eso me protegería, hasta que la firma falsificada demostró que no se trataba solo de corrupción, sino de hacerme cargar con la culpa. Y entonces llegó la invitación al calendario. El correo llegó a mi bandeja como una guillotina digital. Asunto entrevista de salida viernes, 9:30 m. Sin explicaciones, sin un gracias por tu servicio, ni siquiera un nombre humano en el remitente, solo operaciones de recursos humanos. Frío como piedra. 10 años de mi vida reducidos a un bloque estéril en el calendario, encajado entre un curso sobre phishing y una confirmación de pedido del café. Mi pulso no se aceleró. En cambio, una calma extraña me recorrió. Esa que llega cuando lo peor que imaginaste finalmente sucede y descubres que no hay suelo bajo tus pies. Miré mi nombre, resaltado en negritas al inicio de la invitación. Desechable. Eso era para ellos. Una pieza que se quita sin ceremonia. Diego pasó por mi cubículo 10 minutos después, ruidoso como siempre, lanzando frases sobre sinergia de pipeline al director de ventas con una voz un poco demasiado alta. Fingió no verme, lo que solo confirmó que lo sabía. Su sonrisa, reflejada en mi monitor, era una mueca de victoria que no pudo contener. Algo en mí cambió entonces. Sí, había rabia, pero afilada en una claridad helada. No solo me estaban despidiendo, estaban cortando el hilo que mantenía mi vida cosida, y con esa firma falsificada flotando en el sistema, me estaban posicionando como la culpable si los auditores escarbaban demasiado. Si me iba en silencio, me iría marcada como corrupta. Hice clic en aceptar en la invitación. Luego dejé el cursor sobre el pequeño signo de más. Agregar asistente opcional. Mi respiración se estabilizó. Un nombre. Una decisión. Escribí Javier Torres, auditor externo, hombre callado con chaqueta de pana que había estado observando las mismas sombras que yo. Fue como jalar el seguro de una granada, silencioso, pero irreversible, sin explicaciones, sin notas, solo su nombre añadido a la reunión. Si querían borrarme, me aseguraría de que mi ausencia dejara un cráter. Me recosté en la silla, los dedos flotando sobre el teclado, y pensé en esa aprobación falsificada con mi identidad. Si querían enterrarme bajo su fraude, yo iba a enterrar el fraude con ellos. Y todo empezó con un nombre en una invitación. En el momento en que añadí el nombre de Javier a esa invitación, supe que no estaba improvisando. Había estado preparando el terreno durante meses sin admitírmelo. Todo empezó de a poco. La primera vez que él notó una factura de proveedor que olía mal, no dijo nada. Solo alzó una ceja, un arco sutil que lo decía todo. Documenta esto. Asentí una vez. Guardé una copia y la etiqueté con un nombre inofensivo. Ese se convirtió en nuestro código. Durante 6 meses hablamos en gestos y silencios. Una ceja levantada significaba registra. 2 significaban sácalo del servidor compartido esta noche antes de que desaparezca. Sin rastro en papel, sin mensajes. Solo 2 fantasmas mapeando la podredumbre bajo el piso. No creo que ninguno de los 2 planeara a dónde nos llevaría, pero cada archivo que guardaba en mi carpeta me hacía sentir un poco menos indefensa.
Mantuve mi rastro limpio, sin notas editoriales, sin correos de enojo. Nada que pudieran torcer como insubordinación. Solo números, firmas, fechas. Mi carpeta de cúbrete las espaldas creció hasta que mi laptop jadeaba bajo su peso. Fue entonces cuando fui a una tienda de electrónicos en una esquina cerca de mi departamento. De esas que todavía venden disquetes junto a cigarros electrónicos, compré un disco duro encriptado con efectivo y comencé a transferir todo ahí, por las noches, bajo la luz de la lámpara de mi cocina. Cruzaba los cargos de proyectos especiales contra proveedores reales, una y otra vez. El patrón emergía duplicados, empresas fantasma, cuentas de cáscara sin dirección. Cada vez que descubría uno, sentía la jaula apretándose. No solo estaban robando, me estaban poniendo en el centro para que cayera con ellos. Esa aprobación falsificada no fue un accidente, fue una prueba. Dormir se volvió imposible. Despertaba a las 3 de la mañana y veía mi propia firma digital parpadeando en mi mente como una acusación de neón. Fue entonces cuando la decisión se endureció en mí. Si querían que cargara con la culpa, iba a darles la vuelta. No caería como el chivo expiatorio del imperio de Diego. Si iba a ser borrada, usaría cada recibo, cada documento enterrado, como combustible para quemar la casa entera. La invitación fue solo la mecha. El fuego ya estaba esperando. El viernes llegó disfrazado de rutina, saludos casuales en recepción, sonrisas forzadas de colegas que fingían no mirarme, el leve olor a café quemado impregnado en los pasillos. Caminé hacia la sala de juntas B con la cabeza en alto, dejando la caja de cartón en mi escritorio como un marcador de mi ausencia. La sala era justo como la esperaba: paredes beige, alfombra sin alma, una jarra de agua sudando en la mesa junto a 3 libretas legales sin usar. Sofía, de Recursos Humanos, ya estaba sentada, con una postura perfecta y los labios curvados en esa línea educada que usaba como armadura. Comenzó su guión en cuanto me senté. Queremos agradecerte por tus años de servicio, Elena. Su voz era suave, mecánica, como si leyera de un teleprompter escondido detrás de mi hombro. Respondí con palabras cortantes. Sí, entendido. Bien. Respuestas de una palabra, planas como piedra. A las 9:33 la puerta se abrió. Javier entró como si perteneciera ahí, tranquilo, silencioso, cargando una laptop que colocó con cuidado frente a él, sin saludos, sin explicaciones, solo presencia. La voz de Sofía titubeó a mitad de una frase. Lo miró, confundida, pero no dijo nada. Entonces llegó Diego, con su chaleco de lana y una sonrisa de estrella, como si esto fuera solo otra oportunidad para brillar. Su sonrisa se congeló cuando vio a Javier. El tropiezo en su paso lo delató antes que su voz. Oh, no estaba enterado, comenzó, pero Javier ni siquiera levantó la vista. Solo abrió su laptop. El suave clic de la bisagra más fuerte que cualquier acusación. Los ojos de Sofía se desviaron hacia mí por medio segundo, nerviosa, culpable. Ella sabía. Había visto la aprobación falsificada. Tal vez incluso la había dejado pasar. Y aún así, ahí estaba, recitando condolencias corporativas, esperando que el procedimiento enterrara la verdad. Mantuve las manos firmes mientras ella empujaba el montón de formularios de salida hacia mí. Los firmé uno por uno, cada trazo de la pluma liberando el peso que había cargado durante años. No temblé, no me quebré. Cuando la última página volvió a la carpeta de Sofía, Javier ya estaba escribiendo, sus dedos moviéndose con precisión silenciosa. Y fue entonces cuando el silencio en la sala beige comenzó a sentirse como si estuviera conectado a un explosivo. A mediodía, el aire en la oficina se sentía diferente, como la estática antes de una tormenta. Escuché el primer susurro cerca de la impresora, alguien en finanzas murmurando que todos los reportes de gastos estaban bloqueados. 10 minutos después, las pantallas en el piso comenzaron a parpadear con acceso restringido.
Los canales de Slack explotaron. Capturas de pantalla volando de un lado a otro. Cada mensaje teñido de pánico. Mantuve la cabeza baja, fingiendo ordenar archivos viejos mientras el caos se agudizaba a mi alrededor. A 2 filas de distancia, escuché a una analista decir: la carpeta de proyectos especiales acaba de desaparecer. Su voz se quebró en la última palabra, como si la ausencia misma fuera prueba de algo monstruoso. Laura Méndez, directora de contabilidad, salió de su oficina en medio de una discusión, con el teléfono pegado al oído. No, esto no es interno. Viene de la firma de auditoría. No tenemos autoridad sobre este congelamiento. Su voz era cortante, furiosa, pero debajo había miedo. Sí, legal ya está enterado. Estamos revisando. Cerró la puerta de un golpe, dejando un silencio que se esparció como tinta derramada. Diego hizo su entrada poco después, al principio pavoneándose, luego desmoronándose cuando las noticias le llegaron. Su rostro estaba rojo, la corbata torcida, sus pasos erráticos mientras caminaba entre los cubículos. Gritaba por teléfono, exigía explicaciones, maldecía por lo bajo cuando no las obtenía. Cada pocos pasos, sus ojos se dirigían hacia mí, pero nunca se detenía lo suficiente para hablar. No hacía falta. Su pánico era su propia confesión. Abrí el cajón de mi escritorio y comencé a empacar lentamente. El pequeño nopal que se inclinaba hacia la luz fluorescente, la taza rota con sus letras desvaídas, el disco duro encriptado que compré con efectivo meses atrás, más pesado en mi mano que cualquier otra cosa que tuviera. Uno por uno, los coloqué en la caja de cartón, sin prisa, sin lágrimas, solo movimientos metódicos, constantes como la respiración. A mi alrededor, la oficina se desmoronaba en tiempo real, sistemas congelados, voces elevándose, el miedo filtrándose en cada esquina. Cerré la tapa de mi caja, la enderecé en el escritorio y me puse de pie. Diego seguía caminando cuando pasé junto a él, pero por primera vez en años. No me sentí invisible. El ajuste de cuentas había comenzado y aún no terminaba. El lunes llegó como un día de juicio. La oficina vibraba con rumores ejecutivos convocados al piso de arriba. Puertas cerradas, asistentes susurrando junto a los elevadores. No necesitaba una invitación para saber qué estaba pasando. A media mañana se filtró la noticia. La junta directiva había convocado una sesión de emergencia. En el piso 17, la sala de juntas era tan estéril como un escaparate. Pero las diapositivas en la pared eran cualquier cosa menos eso. Línea tras línea de gastos discrecionales, cerca de 60 millones de pesos en total, sangraban en rojo en la pantalla. Nombres de proveedores que no llevaban a ningún lado, contratos de consultoría sin entregables y cada aprobación vinculada a Diego Salazar. Fechas, credenciales de inicio de sesión, incluso direcciones IP. Entonces apareció mi nombre, solo una vez, escondido en una cadena de aprobaciones. La firma falsificada que había encontrado semanas antes, resaltada en amarillo, marcada como sospechosa. Mi estómago se retorció, pero no aparté la mirada. No estaba en la sala, pero sabía que Javier sí, apareció en la pantalla por Zoom. Su chaqueta de pana familiar incluso pixelada. Su voz cortó el aire con precisión. Creemos que su despido pudo haber sido una represalia. Ella señaló múltiples irregularidades en los meses previos. Su documentación fue impecable. No miró notas. No las necesitaba. Tenía cada migaja que le había dejado. Diego intentó interrumpir, sonriendo, echando mano de su jerga como confeti, aceleradores de innovación, iniciativas multifuncionales. Pero esta vez la junta no asentía. El abogado de la empresa dio un paso adelante. Colocó una carpeta en la mesa y anunció la activación del artículo 9 del acuerdo de supervisión. Efectivo, de inmediato, todos los fondos discrecionales congelados. Pagos a proveedores suspendidos. Cuentas de gastos bloqueadas hasta nuevo aviso.
Las palabras cayeron como martillo. Imaginé el oxígeno escapándose de esa sala. Los miembros de la junta mirando a Diego como si lo vieran por primera vez. Aún no estaba reivindicada, pero la base bajo él se había roto. De vuelta en mi escritorio, revisé mi bandeja de entrada, viendo notificaciones de acceso restringido, suspendido, congelado. El sistema se devoraba a sí mismo, línea por línea, y el hombre que pensó que yo era invisible se había convertido en el centro de una investigación. Diego no cayó sin espectáculo. Llenó la sala de juntas con jerga, lanzando frases como aceleradores de innovación y pivotajes multifuncionales para tapar 60 millones de pesos de podredumbre. Sacó un gráfico impreso, agitándolo como capa de mago, pero el abogado lo cortó. Los números eran claros, y la evidencia apuntaba a él. La votación fue rápida suspensión, tarjeta revocada, seguridad en la puerta. Diego salió escoltado, pálido, apretando un teléfono inútil. Los empleados susurraban desde sus cubículos, como si el edificio temblara. Mi nombre fue arrastrado a las sombras. Recursos Humanos insinuó una investigación, murmurando sobre aprobaciones con mi login. El chivo expiatorio perfecto, la oficial invisible pintada en el fraude que señalé. Mi pecho se apretó. No por miedo, sino por lo inevitable. Entonces Javier habló. Tranquilo. Presentó metadatos que aseguré meses atrás, fechas duplicadas, credenciales clonadas, IPs que probaban mi login robado. La aprobación falsificada era prueba. Me limpió. La Junta lo registró. Recursos Humanos cayó. Y la investigación apuntó a Diego. Él se fue. Pero el humo seguía en las paredes. Reuní mi nopal, mi taza y mi disco encriptado en la caja de cartón. Mis piernas firmes, pero el suelo aún se movía. La reivindicación no era victoria. Era sobrevivir un incendio que apagué años. Caminé por pasillos silenciosos. Colegas apartándose como si cargara algo radiactivo. Al cerrar las puertas del elevador, supe el ajuste de cuentas apenas comenzaba. Para el final de la semana, la empresa se deshacía más rápido de lo que había imaginado. Los inversionistas exigían llamadas de emergencia, los gerentes pulían sus currículums en silencio, y los abogados externos rondaban el edificio como buitres sobre un cadáver fresco. Los canales de Slack, que antes vibraban con falsa alegría, ahora latían con renuncias y cambios de estado a abierto a trabajar. Mi teléfono no paraba de vibrar. Excompañeros, personas que no me habían hablado en años, de repente querían respuestas. ¿Qué hiciste? ¿Es cierto que tú armaste esto? Dejé cada mensaje sin leer. En cambio, me senté en un comedor al borde de la carretera en la México-Querétaro, tomando café de una taza de cerámica rota que siempre sabía un poco a monedas. La mesera me llamó corazón y rellenó mi taza sin preguntar. Por primera vez en días, respiré sin sentir las paredes de la oficina apretándome. Mientras el café me calentaba, pensé en la noche en que vi por primera vez esa aprobación falsificada, con mi nombre, la forma en que mi estómago se hundió, el miedo de que tal vez ya estaba condenada, pero ahora, con Diego suspendido y la auditoría escarbando más profundo, otro pensamiento me carcomía. ¿Había actuado solo o estaba viendo la superficie de algo mucho más grande? La respuesta llegó la tarde siguiente cuando Javier llamó. Su voz era firme pero más baja de lo usual. No es solo tu empresa, Elena. Los mismos proveedores fantasma aparecen en otras firmas diferentes estados. Mismos nombres, mismos números de ruta. Esto no fue Diego trabajando por su cuenta. Es una red. Apreté el teléfono más fuerte. El murmullo del comedor desvaneciéndose. Me dijo que la firma de auditoría me quería como más que una empleada cooperante. Mi documentación, mi archivo, se había convertido en un mapa. Ya no era solo una testigo, era una experta clave. Miré el café enfriándose frente a mí, el reflejo de las luces fluorescentes ondeando en su superficie, y me di cuenta
de que la historia no terminaba con la caída de Diego. Se expandía mucho más allá de él. Y ahora mi nombre estaba en el centro. Han pasado meses desde que cargué esa caja de cartón fuera del edificio. Ya no me siento en cubículos beige esperando que el desastre de alguien más caiga en mi regazo. Ahora abordo aviones con un maletín y una agenda, viajando a firmas de auditoría que me llaman cuando sospechan que la integridad se está escapando por las rendijas. Me presentan como consultora, pero en realidad soy un recordatorio a alguien que una vez guardó silencio, aprendió a hacer que su silencio fuera más fuerte que cualquier acusación. Mi departamento no ha cambiado mucho. La renta sigue comiendo más de mi sueldo de lo que quisiera. El radiador sigue traqueteando cuando se enciende la calefacción. Pero en el estante de la cocina guardo mi vieja taza rota, café y cumplimiento. Es una reliquia, prueba de los años que pasé siendo invisible, sosteniendo en silencio un imperio que nunca pensó en agradecerme. Tomo de ella las mañanas antes de testificar, anclándome en el recuerdo de quién fui y quién me niego a ser de nuevo. La historia de Diego aún se desarrolla, pero los titulares son implacables. Fraude, conspiración, posible tiempo en prisión. Cada vez que veo su foto bajo un titular en negritas, recuerdo la sonrisa que llevaba cuando pensó que yo no tenía poder. Ya no sonríe. Ahora testifico en audiencias, mi voz firme, mi documentación hermética. Nunca exagero. No lo necesito. Los números hablan por mí. Los recibos se alinean como dominós. No grito, no suplico. Todo lo que hice fue añadir un nombre a una invitación de calendario. Y el sistema hizo el resto. Cuando salgo del juzgado, los reporteros a veces me llaman, preguntando qué se siente derribar millones con una tecla. No respondo. Solo aprieto mi agarre en la taza dentro de mi bolsa y sigo caminando. Pensaron que era una pieza sobrante. Resulta que yo era el nombre que no podían borrar. No es la venganza más afilada no destruir el proyecto de un hombre, sino demostrar que tú eras la base todo el tiempo,